Bienvenidas al 11º conversatorio de FAEM, Feminista Articulada en Movimiento. Esta es una iniciativa que tenemos como FAEM para poder visibilizar las candidaturas de convencionales constituyentes que sean feministas. Y hoy estamos con Marcela Saavedra, Jimena Salgado y Natalia Aravena, quienes la invitamos para que puedan compartirnos sus ideas y por qué quieren estar en la Convención Constituyente, y por tanto que podamos conocer sus candidaturas. Es por eso que quisiera comenzar con que nuestras candidatas puedan presentar sus candidaturas, puedan presentar sus ideas en un minuto. Y no sé quién quiere partir, ¿a quién le gustaría partir? ¿Marcela? Bueno, hola a todas, hola Jimena, Natalia, Maga, gracias por la invitación a FAEM a este conversatorio, eso es lo primero, y saludar igual a las personas que nos están viendo a través de Facebook. Bueno, contarles que yo soy Marcela Saavedra, profesora de educación diferencial de la comuna de Los Ángeles. Soy candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 21, que son en total 22 comunas las que lo conforman desde la cordillera hasta la costa, en la 8ª región. Básicamente yo me desempeño como profesora, obviamente, y como dirigente social de profesores. También soy actriz y técnico de iluminación de una agrupación local acá que se llama Perfiles y Siluetas. Y he tenido participación en la coordinadora No Más FP, a través del Colegio de Profesores y del Departamento de Género. Participo de la coordinadora 8M y también en mi vida personal puedo decir que soy mamá, hermana, hija y abuela. Hace un año y día que estamos de cumpleaños. Las razones por las cuales yo quise ser candidata, en realidad, llevo tantos años peleando en la calle y peleando distintos espacios, tanto desde el área de la cultura, desde el área de los profes, del feminismo, que de alguna manera cuando me lo propusieron de las organizaciones en las que participo, en un principio como que lo dudé, porque uno siempre piensa que hay alguien más que lo puede hacer mejor que uno, pero finalmente lo tomé porque en realidad, ya que uno lleva tantos años peleando, es justo también tener la oportunidad de poder participar de ese accionar y no dejarle el espacio a los de siempre. Creo que cuando hablábamos de no dejarle espacio a los de siempre era un poco eso, tomar el espacio quienes sí estábamos en la calle, no tan solo desde el 18 de octubre, sino que desde antes, peleando estos espacios. Así que de esa manera fue que decidí entrar en esta carrera que desconocía por completo cómo funciona el tema de una elección, menos una elección distrital que incluye tantos lugares, tantos territorios, que de verdad es intenso, agotador, y en una pandemia más encima que le da un plus un tanto perverso de repente para estas candidaturas que son más independientes, más de trabajo día a día. Sí, es súper importante tomar los espacios, que los espacios se vuelvan feministas y transformarlos también. O sea, no dejárselo a los mismos de siempre, ¿cierto? Como tú decías. Quería hacer una acotación de que Ingrid Conejero se nos unió, así que también estamos ahora con Ingrid. Y que también va a participar obviamente de este conversatorio. ¿Quién le gustaría seguir para realizar su presentación? ¿O la elijo yo? Jimena, que voy por el orden de la... Ya, gracias Maga. Bueno, igual agradecer esta instancia, ya que sabemos que como feministas tenemos que acaparar todos los espacios para poder hacer difusión de nuestras candidaturas, así que agradezco la invitación y también agradezco a quienes nos están viendo.
Bueno, soy Jimena Salgado Cubajara y bueno, soy una de las candidatas a constituyente independiente por el Distrito 22, por la lista de la OSTW, que son las organizaciones sociales y territoriales de Wallmapu. Bueno, esta candidatura surgió después de mucha reflexión y mucho análisis. ¿Ya? Yo vengo participando ya desde el 2019 en dos organizaciones. Una es Constitucional Victoria y la otra es la colectiva feminista y disidencia sexual Yancanewanda acá de Victoria también. Bueno, y estuvimos en todo el proceso de la apruebo, haciendo harta campaña, harta difusión, trabajando en la calle misma. Y bueno, luego de las votaciones nos quedamos mirando y dijimos, ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos avanzando y aportando ya en algo más concreto? Porque sí es cierto que es súper importante manifestarnos, generar la reflexión, sobre todo la discusión, pero también tenemos que ir participando y en actividades ya concretas, acción frente a lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, ambas organizaciones como que se pusieron de acuerdo y plantearon mi nombre. Ya plantearon mi nombre de que si yo podía asumir como este nuevo desafío, porque también, bueno, acá en Victoria es súper difícil poder manifestarse y sobre todo para nosotras las mujeres y disidencias sexuales es súper complejo este espacio. Ya es un espacio súper machista, súper patriarcal, de la derecha, netamente de la derecha, entonces que una mujer pueda ser candidata ya era algo potente para esta ciudad y para el Distrito 22 en general. Entonces, después de mucha reflexión, fue como un mes de reflexión propio. Yo lo analicé harto porque, como comentaba Marcela, una siempre piensa así como ya, pero hay alguien que puede estar más capacitado, puede tener más habilidades que una para poder asumir este desafío. Y aparte no estaba dentro de mis planes. Yo soy psicóloga, egresé el año pasado y mi intención era buscar trabajo de psicóloga, armar algún proyecto, pero no, no aceptar un desafío político, menos en un proceso nuevo para todas, para todes. Y entonces dije ya, vamos, es el momento, tenemos que hacernos partícipe, tenemos que ocupar los espacios y había que avanzar. Así que lo decidí después de un mes, fue un mes, sí, mucha reflexión, y decidimos ya, vamos. Y luego de aceptar este desafío, empezamos a generar algunos vínculos, algunas conversaciones con otras organizaciones sociales, ambientales y culturales para ver en qué espacio nos podíamos incluir, ¿ya? Porque siempre nuestro planteamiento fue no participar de pactos o de partidos políticos, porque la idea es potenciarnos como independientes y también potenciarnos los que hemos estado luchando a lo largo de todos estos años, ¿ya? Entonces ahí entre conversaciones se armaron un poco las redes de comunicación y llegamos a la OSTW, ¿ya? En donde, bueno, la OSTW surge también de organizaciones sociales independientes, culturales, ambientales, feministas y disidencia sexual. Entonces, eh, entre la conversación nos dimos cuenta de que ya, esa era la línea la lista en la cual queríamos participar. Y así surgió esta candidatura y que ha sido, como dice Marcela, súper complicado por el tema pandémico, pero igual ha sido como entretenido, porque se da mucha la conversación por las redes sociales. Así que eso. Muchas gracias, sí. Es importante, como dije, en realidad tomar todos los espacios y no tener miedo a poder llevar nuevas ideas a la política, especialmente como tú señalas de la disidencia sexual y feminista también, y que muchas veces son olvidadas bajo ciertos movimientos más bien no sé si de derecha, pero sí que buscan ciertas ideas que dejan de lado las violencias y las discriminaciones que viven realmente las disidencias sexuales, por ejemplo. Natalia, por favor, tu presentación en un minuto. Bueno, quería agradecer primero la invitación. Es rico compartir en estos espacios donde son espacios feministas y que venimos con la mirada transformadora del feminismo. Mi nombre es Natalia Aravena, soy enfermera de profesión, me dedico a la salud mental y a la psiquiatría principalmente.
Yo durante mi paso por el colegio y luego por la universidad siempre participé en acciones sociales, en movilizaciones relacionadas a exigir nuestros derechos, y durante el estallido social también lo hice de esa manera, pero fui agredida por parte de carabineros, yo perdí mi ojo derecho, actualmente tengo que usar prótesis, y esa es la razón por la cual me estoy candidateando, o sea, más que ser la razón, es lo que me ha dado la fortaleza para poder pensar en otras formas de lucha distintas a la manifestación propiamente tal como en la calle, sino de también sumarnos al espacio político, sobre todo pensando que somos mujeres feministas y que hemos sido visibilizadas históricamente y que también las violaciones a los derechos humanos han sido visibilizadas históricamente en Chile. Por lo tanto, vamos con las ganas de levantar los derechos que hemos estado exigiendo durante tanto tiempo y que no nos han escuchado, de sacar a los mismos políticos de siempre que vienen desde la élite, desde los privilegios, desde el querer proteger sus empresas y sus bienes económicos por sobre el bienestar social de las personas. Así que esa es más o menos la razón. Además soy parte de las organizaciones de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, soy parte del Comité de Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M también. Hace poco de una organización que surgió nuevita que se llama Enfermeras Feministas, y también participo en espacios que tienen que ver con el ámbito animalista. Soy parte de un grupo que se llama Belleza Cruelty Free Chile, que busca promover iniciativas que son, o sea, productos que son libres de testeo animal. Así que esos son más o menos los espacios en los que me muevo, para hacerlo más cortito. Muchas gracias, Natalia. Ingrid, ¿podrías presentar, por favor? Bueno, gracias. Mari Compulamien, Incheta Ingrid Conejero Piñentati, Tañitugun Lof Ranquilco, Ka Renicura, Galvanino Guarriameu. Mi origen ancestral mapuche está en las comunidades de Galvarino y Renicura. Yo nací en Santiago, pertenezco a una familia de padres que tuvieron que emigrar desde el Gualmapu a la gran ciudad, hacia la Futa Guarría. Y bueno, dentro de esta vida que para nuestra familia fue una vida mezclada, combinada entre la vida de la ciudad y la vida del campo, tengo digamos, la experiencia de vida de haber transitado entre lo muy, muy urbano, que es vivir en Santiago y criarme allá, estudiar allá, pero también vivir la vida mapuche del campo, de la comunidad, y poder haber sabido que desde pequeña que era mapuche para mí fue una cosa muy importante, una parte de mi identidad que siempre se fortaleció, que es una historia que no todos los mapuches podemos decir que hemos sentido. Hay mucha gente que nació acá y se crió acá, pero gran parte de nuestra gente mapuche partió hacia la gran ciudad y allá criaron y formaron familia, y hay mucha gente que se identifica muy tarde con su cultura porque se pierde el vínculo, se pierde el nexo con la comunidad, con los abuelos, con la familia, y a veces ni siquiera están, ni siquiera hay territorio. Entonces, dentro de esta historia de nuestro pueblo mapuche, que es diaspórica también, estoy yo, y muchos otros que hemos vivido esto. Después les cuento esto porque también quiero comentar un poco por qué nace esta candidatura y de dónde nace. Después de un tiempo donde yo estudio en Santiago, soy profesora de educación básica y diferencial también, así que aquí saludo a la colega, que estamos desde esa misma lucha también levantando el tema político. Y claro, en esto de que uno se va formando políticamente en la universidad, yo tuve un tránsito también por liceos emblemáticos como el Darío Salas en Santiago, después en la universidad estudié en el pedagógico. Entonces no solo la lucha mapuche, sino que uno también se va sintiendo parte de una lucha del pueblo oprimido. Y ahí es donde uno se va también sintiendo parte de muchas causas.
y vuelvo acá a Temuco. Ya llevo 11 años viviendo en el Gualmapu. Aún no puedo volver a Galvarino, que es el objetivo final, estar en las comunidades donde tengo mi familia. Hay temas de tierra, de territorio, que no se han resuelto, por lo tanto somos mapuches sin tierra. Y estoy en esta ciudad donde he podido desarrollarme también dentro de lo político, cultural, artístico también. Y me he encontrado con gente mapuche que anda en este camino, que hemos sido muchos también en la defensa, no tan solo de la cultura, sino que también en la defensa concreta de los presos políticos mapuches, por ejemplo, y apoyando procesos de restitución territorial que son para nosotros fundamentales. Dentro de ese quehacer político, nos hemos visto dentro del contexto más amplio, que es este contexto post-18 de octubre, en donde se genera un proceso de formación de una nueva constitución. Y aunque no nos gustó cómo quedó el acuerdo, se luchó por los escaños reservados, y con toda la mezquindad que tienen estas fuerzas políticas que nos gobiernan, nos dieron 7 escaños, lo ideal para nosotros, y proporcionalmente al número de habitantes que somos, eran 24 escaños solo para el pueblo mapuche. Pero bueno, con todas las dificultades que tiene este proceso, decidimos participar. Hicimos un análisis profundo también del escenario político, y pese a que no nos gusta, a que sentimos que estamos en desigualdad total, y se demuestra ahora hace poco en los segundos que nos dieron de franja en televisada, sabemos que estamos en esta cancha rayada por los poderes fácticos, por este sistema neoliberal que nunca nos ha dejado participar como pueblo originario, pero aún así vamos a participar porque queremos poner la voz, queremos poner nuestra presencia allí, y en eso estamos ahora, haciendo la campaña, poniendo temas, recopilando también la información que nos llega de las comunidades, porque esta campaña es nacional. A diferencia de las otras, nosotros no tenemos un distrito, vamos por pueblo, por lo tanto también eso ha sido algo positivo y a la vez una contrariedad, porque no podemos estar en todo el país, no podemos estar en toda la ciudad ni en todas las comunas, pero también nos ha movilizado a estar en puntos neurálgicos, diría yo, en donde se están movilizando mucha gente para este proceso. Lo dejo hasta aquí porque ya me avisaron que tenía ese tiempo. Eso, Chaltumay por el espacio, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Ingrid, por tu presentación y poner en la palestra el tema de la restitución territorial indígena como una demanda histórica al pueblo mapuche. Creo que va a ser un tema importante que podemos tratar en el conversatorio, que lo mencionaste. Ahora me gustaría que, empezando con Ingrid, que nos señale cuál es su idea fundamental o su idea fuerza de su campaña. O sea, ¿cuál es la idea? Porque sé que muchas de ustedes tienen diversas ideas que las enumeran, pueden ser 5 o 6, pero quiero que me digan la idea central, la idea fuerza, la idea más importante en cierta forma de su candidatura, que es la que las identifica y que las va a mover en su camino hacia la Convención Constitucional. Empezamos con Ingrid. Bueno, muchas gracias. La idea fuerza de nuestra campaña nace de las demandas mapuches. Entonces nosotros sabemos que vamos a entrar a inscribir la Constitución para Chile, la Constitución de este país. Por lo tanto, sabemos que nosotros vamos a formar una parte de estas demandas que se van acumulando y que se vienen acumulando hace tiempo, y las propuestas que nacen de estas necesidades que tenemos como sociedad en todo el conjunto. Entonces nosotros abrazamos las demandas que se han manifestado desde el pueblo chileno movilizado. Vamos a apoyar todas las causas que han salido desde las movilizaciones. Y bueno, las fundamentales para nosotros son, por supuesto, poner el matiz de lo mapuche, porque además vamos por escaños reservados. La gente que nos va a elegir a nosotros es de nuestro pueblo. Entonces, las que vamos a defender, sí o sí, que queremos que lleguen a estar en este proceso, son las demandas por el reconocimiento
pero no el reconocimiento hacia nuestra existencia, porque nosotros sabemos que existimos, no necesitamos un Estado mayor que nos diga, mira, ustedes están aquí desde antes que nosotros. No necesitamos solamente un reconocimiento que diga y que hable de nuestra existencia. Nosotros necesitamos un reconocimiento histórico a la memoria y a la verdad de genocidio y de usurpación territorial. Si no es de ese tipo de reconocimiento que partimos, no nos interesa. Entonces necesitamos que se reconozca que este Estado colonial entró a invadir un territorio que estaba ocupado por pueblos originarios, ancestrales, que tenían sus propios sistemas de vida, porque no éramos subculturas, éramos naciones, incluso como nosotros, como mapuches, naciones constituidas, y que se reconozca este doble hecho de genocidio y usurpación para que de a poco se puedan generar, o sea, desde esta constituyente se puedan generar las medidas de reparación para los pueblos originarios y para nosotros como pueblo mapuche, el tema de la restitución territorial es una medida de reparación que debe asumir este nuevo Estado de Chile que se va a fundar o que se va a refundar. Entonces, para nosotros ese es un hecho significativo y que va a determinar cómo vamos a vivir de aquí para adelante en este Estado plurinacional que también nosotros proponemos. Porque es una demanda también que se ha planteado desde los otros pueblos originarios, que nosotros también la hemos abrazado, el Estado plurinacional, que dice que existen distintos pueblos originarios ancestrales preexistentes a la formación del Estado chileno. Y esos pueblos deben tener las garantías sociales que corresponden a las formas de vida de estos pueblos. No en una visión hegemónica en donde todos tenemos los mismos derechos, las mismas formas de vida. O sea, hay derechos de base que nosotros sí o sí queremos, que tienen que ver con la salud, la educación, este sistema de FP y todo lo demás, que se levanta desde el movimiento social en su conjunto, pero también hay otros derechos a los cuales nosotros sí vamos a apostar, que tienen que ver con el desarrollo de la salud intercultural y la salud propia, la educación intercultural y también queremos propender a sistemas de justicia propios, ¿ya? Donde nuestra sabiduría ancestral y la historia de nuestro pueblo nos dice que tenemos sistemas de regulación y autorregulación propios. Y eso se pueden combinar con otros sistemas de justicia distinto al que existe ahora en Chile, porque ese sistema de justicia también yo creo que se tiene que refundar o se tiene que disolver y crear uno nuevo. Pero para nuestro gusto, las demandas principales pasan por la plurinacionalidad con derechos, garantías y obligaciones de los distintos gobiernos, no solamente enunciativo, y que esta plurinacionalidad vaya a ponerse para los pueblos, no solamente para nosotros como mapuches, para los pueblos, como también principios principios de libre determinación y autonomía. Entonces creemos que todos tenemos que encaminarnos a principios de libre determinación y autonomía, no solamente nosotros como mapuches. Y eso quiere decir que tenemos derecho a crear nuestras propias formas de vida de acuerdo al territorio. Creo que el Estado hegemónico debe desaparecer, debe haber una planificación territorial, los territorios pueden ser más interculturales, podemos tener diferencias, y este Estado plurinacional puede darnos esa base de construcción para que se respeten las vocaciones y los destinos de los territorios que definan los habitantes de los territorios, sean chilenos, mapuche, aymara, del pueblo que sea. Entonces esas son nuestras bases para defender dentro del proceso constituyente. Cuando hablamos de libre determinación y autodeterminación y autonomía, no es que nosotros solamente como mapuches pensemos que la podemos ejercer. Yo creo que tiene que ser también una base de pensamiento territorial. Todos los territorios deben tener la autonomía de ejercer su propia economía, de definir su destino, de ver qué proyecto de vida quieren desarrollar de acuerdo a el espacio local. Así es que por ahí va nuestra propuesta. Eso. Muchas gracias. En el fondo que los mismos pueblos, las mismas comunidades decían o sea,
tomen sus decisiones para poder definir su destino. O sea, no que esté determinado por un Estado centralizado desde Santiago que nos diga las cosas que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer las cosas, porque crean que nosotros no sabemos cómo hacer. O sea, como no tenemos supuestamente el tecnicismo para decidir. Normalmente pasa eso, ¿no? Me parece muy bien. Quiero darle la palabra para que nos señale su idea a fuerza. Natalia Aravena, por favor, de su campaña. Bueno, hemos pensado como eje rector de esta nueva constitución el principio de los cuidados, entendiendo que los cuidados son justamente lo que hemos tenido a partir de esta constitución que ha permitido la violencia y la precarización de nuestras vidas desde todos los ámbitos posibles, desde la precarización social, económica, de acceso a tener distintas oportunidades, del acceso a la salud, a la educación. Hemos sido violentados por esta constitución que fue escrita en dictadura, y por lo tanto pensamos que tiene que venir con esta visión transformadora del feminismo, tiene que tener una perspectiva transversal, que sea feminista, que por lo tanto vaya en pos del cuidado de las personas, que tenga una perspectiva de derechos humanos que sea transversal también, para que de esta forma podamos asegurar todos los derechos que hemos exigido tanto tiempo y que no han sido escuchados. Y de aquí podemos sacar como todos los derivados de lo que queremos que sea este Estado, que es un Estado que sea social, garante de derechos, que nos permita tener un piso base de dignidad para poder ejercer realmente la libertad en la vida, porque actualmente estamos condicionados por el lugar donde tenemos, por el dinero que tenemos, al final como el bien económico prima por sobre la calidad de vida de las personas, y eso es algo que tiene que ser cambiado necesariamente. Así que dentro de esta... se me fue la palabra, pero dentro de esta perspectiva de cuidados, como considerar que sea con derechos humanos, con una perspectiva feminista, con garantía de los derechos sociales para que podamos acceder a salud, educación, bienes básicos y servicios básicos como la luz, el agua, la electricidad, el internet, la telefonía, que son cosas que necesitamos para poder desarrollarnos, la vivienda también. Y también parte de esto, el hecho de que podamos ser partícipes de este proceso y de todos los procesos futuros que tengamos en nuestro país, porque actualmente mucho se habla de que vivimos en un país democrático, cuando la realidad es que lo que tenemos es electoralismo, que básicamente es elegir quién queremos que tome las decisiones por nosotros. Nosotros no tenemos voz real en las decisiones que se toman en nuestro país, sino que solamente elegimos quién va a ser la persona que tome esas decisiones. Así que también apostamos por una democracia participativa, planteando que incluso desde el funcionamiento de esta convención constitucional funcione de esa manera, que se puedan instaurar asambleas y cabildos que no sean solo consultivos, sino que puedan ser resolutivos y vinculantes con el proceso, y de así en adelante para todo el régimen político chileno, y que sea así en adelante. O sea, que podamos, por ejemplo, impulsar proyectos de ley desde las personas, desde las comunidades, desde las juntas de vecinos, desde las organizaciones sociales, que se puedan vetar leyes también, que efectivamente podamos tener voz real en los procesos que se viven en nuestro país, y que no sea solamente como ir a votar. Así que eso es más o menos como el eje central. Muchas gracias, Natalia. Le doy la palabra a Jimena Salgado para que nos diga su idea fuerte. Ya, muchas gracias, Maga. Bueno, como tú comentaste, dentro de estas propuestas, bueno, existen muchas propuestas, muchas ideas, pero hay varias que son súper importantes que quiero resaltar. Bueno, una es que se nos reconozca constitucionalmente como personas. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque sabemos que
no nos observan, o sea, no nos ven como personas, sino como objetos, ¿ya? Y eso lo podemos observar en diferentes formas de cómo se comunican hacia nosotros, hacia nosotros. Lo podemos ver en los medios de comunicación, lo podemos ver en las supuestas leyes que nos deben amparar, lo cual no nos amparan. Lo podemos ver en el supuesto acceso que nos garantiza, y lo hago así, garantiza, porque sabemos que no es así. Acceso, por ejemplo, a los derechos básicos, como comentaba Natalia, derechos como la salud, la educación, la vivienda, que siempre se nos colocan obstáculos constantemente en comparación con el acceso que pueden tener los hombres, sin tratar de generar una disputa entre hombre y mujer. Pero sabemos que tenemos muchas limitaciones, ¿ya? Y eso es impuesto por el Estado en general. Entonces, uno de los puntos importantes es que se nos reconozca como personas, no como objetos. ¿Ya? Y esto también va vinculado al reconocimiento también de los derechos sexuales y reproductivos, ya que sabemos que no tenemos autonomía, o sea, no nos dejan tener autonomía y poder y decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra decisión de cómo queremos vivir libremente nuestra sexualidad, ya sea si queremos planificar un embarazo o no, si queremos formar una familia o no, y con quién lo queremos, con quién queremos formar ese espacio familiar, ¿ya? Considerando que acá todavía existe la idea de que es hombre-mujer, ¿ya? Y que hombre-mujer y que la mujer tiene que quedarse en casa cuidando y no puede desarrollar sus habilidades, no puede desarrollarse académicamente, no puede desarrollarse económicamente, sino que tiene que estar al alero del hombre, quien es el gran sostenedor de la familia y del espacio, ¿ya? Entonces es importante que también se nos reconozcan nuestros derechos. Si al fin y al cabo nosotras somos personas, somos mujeres, somos disidentes sexuales, no tenemos por qué estar al alero de alguien más, ¿ya? También se nos tiene que reconocer, de que podemos y lo hacemos constantemente, o sea, el solo hecho de que ya se hayan levantado candidaturas feministas a nivel nacional, y es algo súper potente e importante en esta situación de cómo estamos viendo el proceso constituyente. Y también otra idea que va muy unida al tema del reconocimiento es que se nos reconozca constitucionalmente a todas las identidades. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque aún como planteé hace un par de segundos, hombre-mujer, ¿ya? Pero se deja de lado a las disidencias sexuales, que también se nos limita mucho, aún más, el poder, por ejemplo, tener acceso a la salud, ¿ya? Porque no existe un programa o no existe una educación o no existe nada legal donde podamos asistir y poder acceder a ciertos programas del consultorio, del hospital, incluso con el trato, ¿ya? Incluso con el nombre, ¿ya? Porque ahí vemos claramente la discriminación que ha ocurrido. Lo mismo ocurre con el tema de vivienda, lo mismo ocurre como ¿y por qué me enfoco harto en cómo nos tratan? Porque existe una discriminación que es muy natural, muy normalizada, que es que nos tratan como hombre, como mujer, como ella, ¿ya? Pero no se consideran nosotras que somos bisexuales, las lesbianas, las trans, que son quienes también están sufriendo mucho en la discriminación en todo el espacio. O sea, para una persona trans es muy difícil poder acceder, por ejemplo, a una educación o a un trabajo digno, porque es discriminada, porque es discriminado. Entonces, para terminar, ya que me quedan pocos segundos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de nosotras como mujeres y el reconocimiento constitucional de toda la identidad de sexo-género. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Le doy la palabra a Marcela Saavedra para que nos señale cuál es su idea fuerza o su idea central. Gracias, Maga. Mira, la verdad es que no es una idea que esté plasmada dentro del programa, pero en realidad tengo que partir diciendo que la base de esta candidatura es que es una candidatura que se define en sí misma como antineoliberal.
lo que significa en palabras simples es cambiarlo todo. Porque en realidad creo que todo lo que han nombrado, tanto Ingrid, Natalia y Jimena, tienen que ver con la transformación social que tenemos que hacer, esta transformación de paradigma, de modelo, tanto económico como cultural que tenemos, que es el neoliberalismo. Y en ese sentido, bueno, nosotros definimos un Estado solidario. De partida, eliminar el subsidiario y partir con un Estado solidario que garantice los derechos sociales, ¿ya? Que garantice los derechos sociales, pero con una perspectiva de género. Porque de repente un derecho en sí puede anular otro derecho a otra persona. Por lo tanto, es relevante en la redacción de la Constitución levantar estos derechos como bienes de uso común que no afecten a una persona o a otra en beneficio de otro. Por lo tanto, es muy importante tener derechos, porque en Chile no tenemos derechos, eso hay que decirlo, tenemos solo libertades, que las da el grosor de nuestro bolsillo, pero no tenemos derechos. Por lo tanto, hay que construir estos derechos, pero con una perspectiva de género que permita lo que decía Jimena, que todas las personas estén consideradas, ¿ya? Yo en ese sentido, con lo que tú decías, me hago cargo, por ejemplo, de lo que pasa en educación. Nosotros estamos muy en pañales como institución respecto al trato de las diversidades sexuales. Y creo que como institución de educación hay mucho camino por hacer, tanto del cambio de cómo nosotros mismos, los funcionarios de educación, vemos la institución en sí misma y la entendemos, y de ahí hacia abajo a todo, incluso la infraestructura de cosas tan simples como instalación de baños y cosas que vengan a facilitar esta integración de géneros. Entonces, y lo mismo pasa con la interculturalidad, así que en educación tenemos una deuda demasiado grande en ese sentido. Paso como dato. Pero es fundamental para nosotros, como les decía, levantar estos derechos fundamentales con esta perspectiva de género, que sea respetuosa con todos, no con un grupo, no colocando un género por sobre otro, porque si hacemos eso, finalmente siento que es como convertirnos en lo que odiamos, y creo que el crecimiento y el paso adelante tiene que ser otro, tiene que ser en igualdad. Y en ese sentido, obviamente, nosotros también hablamos de un Estado plurinacional e intercultural. Por lo mismo que decía hace un rato atrás, creo que en educación, por ejemplo, que es mi área, se puede ver esta deuda que existe con los pueblos originarios. En ese sentido, nosotros hablamos de ellos en educación, los levantamos como, claro, la cultura que estaba antes que la nuestra y que llegamos nosotros, pero no hacemos nunca un reconocimiento real de la cultura que está en nuestros territorios. Por ejemplo, yo que soy de Los Ángeles, la cultura pehuenche, que es parte nuestra, en las escuelas, a no ser que sean las de Alto Biobío, no se enseña Chedungún. No se habla de su cultura, no está dentro de nuestro currículum, aun cuando somos del territorio y somos de Biobío, porque eso no existe en educación, ese respeto no existe. También hablamos de un Estado descentralizado. De verdad, creemos que es necesario que los territorios sean los que tomen las decisiones, que funcionen como unos pequeños gobiernos capaces de tomar decisiones dentro del territorio, porque somos nosotros los que vemos la realidad que ocurre acá. No es el nivel central, no es Santiago, no es un ministerio el que decide lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, es sumamente relevante que nosotros tomemos las decisiones acá. Y sobre todo a mí me gustaría decir que queremos un Estado que respete a la naturaleza. Creemos que la naturaleza debe ser sujeto de derecho, porque es necesario que hoy en día, si queremos cambiar este modelo, como dije al principio, hay que cambiar la economía. Y para cambiar la economía tenemos que cambiar la forma en que nosotros nos vinculamos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, porque es la naturaleza la que de alguna manera nos ayuda a impulsar la economía. Eso en palabras simples, y no quiero dejar de decir sí que quiero un Estado con memoria, que se haga cargo de los derechos humanos, de todas las violaciones que hemos tenido y de las que hemos sido víctimas, porque esto no es algo que ocurrió hace el 2019, es algo que acompaña nuestra historia como país. Nosotros nos construimos en una historia violenta. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras y por
por darnos a conocer tus ideas. Me he dado cuenta que las cuatro tienen ideas que obviamente coinciden en que son feministas, pero también en otros tipos de ideas como el rol de la ciudadanía, la participación, el reconocimiento de todas las identidades, el reconocimiento de la existencia de un Estado hegemónico que al fin y al cabo lo que hace es oprimir a los sujetos que no son parte de esa identidad, que normalmente son los hombres y género chilenos. Pero por eso quería preguntarles quería hacer una pregunta respecto a, relacionada con eso, ¿qué rol creen ustedes que tiene la ciudadanía en esta nueva constitución? Ya Natalia había dicho que había que abrir los espacios respecto a la participación de la ciudadanía, y que no solo fuese una persona que se eligiera, así sin más como se dice que en Chile hay democracia, no, pero si hay elecciones cada 4 años, tú eliges a la persona que luego va a hacer las leyes. ¿Cómo podemos cambiar eso a partir de la nueva constitución? Al crear la nueva constitución, porque en el reglamento que se va a tener que discutir en la convención constituyente se va a tener que determinar algunos modos o formas de participación. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría existir la voz del pueblo adentro de la convención constituyente también? Empezamos con, para acá, Marcela Saavedra, por favor. Ya, mira, tratando de abarcar las dos cosas que dijiste. Primero, ¿cómo podemos nosotros cambiar el tema de que a quien salga electo lo tenemos que después aguantar 4 años? Tendríamos que, y que es un planteamiento que nosotros tenemos, es a través de referéndum revocatorio. Si nosotros podemos legitimar los referéndums revocatorios, perfectamente podemos supervisar a nuestras autoridades, y si no cumple, si no da curso a lo que se propuso, podemos llevarlo a votación y sacarlo del cargo. Eso es viable. Y con respecto a qué hacer para que esta convención sea dinámica, tenemos que tener asambleas territoriales. Nosotros, por ejemplo, acá en este grupo de trabajo, yo pertenezco a la coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente, y nosotros ya tenemos levantadas asambleas territoriales. Partió esto con asambleas territoriales y la idea es continuarla. Y la responsabilidad de los convencionales tiene que ser justamente el estar de manera activa vinculándose con las asambleas territoriales, llevando la discusión de la convención hacia la asamblea y permitiendo que la asamblea ayude a tomar la decisión. Creo que eso es un trabajo que debe ser esencial para que esta constitución realmente refleje lo que las personas quieren y necesitan como cambio en esta constitución. De otra forma, sería hacer lo mismo que siempre se ha hecho: legislar a espaldas del pueblo. Muchas gracias, Marcela. Jimena, por favor. Ya, bueno, yo creo que lo principal es que exista una educación sobre todo lo que tiene que ver con las elecciones y con el tema de decidir quién va a estar bajo en ciertos cargos políticos, ¿ya? Yo creo que partiendo desde ahí, con una educación se debe generar una consulta ciudadana, en donde la consulta ciudadana no quede solamente en la reflexión, sino que también en una resolución de cómo está trabajando, porque al final es un trabajo, cómo está trabajando y operando quién no está gobernando, por así decirlo, ¿ya? Y quiero hacer un ejemplo como para que se entienda, ¿por qué existe por qué existe una evaluación, por ejemplo, en el área de la docencia, y no existe una evaluación también a quienes están ejerciendo los cargos políticos? Ya, o sea, los docentes son súper importantes y se les está cargando mucho la mano, sobre todo en esta época de COVID que estamos con la vuelta a clases. Entonces, ¿por qué no existe también una evaluación a quienes están ejerciendo los cargos políticos? Si los cargos políticos ya sabemos que duran 4 años y sabemos que de alguna u otra forma son súper transfu. Así sabemos que son transfu, como llegan esas personas a los cargos políticos. Entonces debe haber una evaluación que tiene que surgir de la consulta ciudadana, y también se tiene que hacer de forma constante lo que son las asambleas, los cabildos, porque supuestamente
las personas que ocupan estos cargos políticos vienen de la decisión de la ciudadanía, ¿ya? Pero sabemos que no es así, y sabemos que tampoco representan lo que la ciudadanía está planteando. Al final gobiernan bajo lo que ellos y ellas quieren. Entonces, haciendo como esta secuencia de acciones, se podría generar la mayor participación de la ciudadanía y que realmente existan insumos concretos de lo que la gente, o sea, de lo que nosotros queremos, no que quede solamente en una conversación, sino que existan insumos concretos, porque al final, sin pruebas, nadie nos cree. Entonces yo creo que eso, que exista una educación, que exista una evaluación y que existan la asamblea y los cabildos para así poder generar una presión frente a quienes están ocupando cargos políticos y que se haga una reflexión si es que están ejerciendo bien su cargo o simplemente se le tiene que pedir la renuncia, porque hago harta mención de que es un trabajo porque al final se les paga y harto dinero que al final no corresponde que estén ganando millones cuando hay otras personas que están realizando trabajos trabajos dedicando más tiempo, más horas, y se les paga el sueldo mínimo, incluso menos que el sueldo mínimo. Eso, gracias. Gracias, Jimena. Le doy la palabra a Natalia, quien pueda responder. Bueno, yo ya había adelantado un poquito de esto con la pregunta anterior, pero de partida proponer que desde el reglamento de la nueva Constitución trabajemos con participación. Lo que había mencionado de las asambleas que sean vinculantes durante el proceso para que de esta forma las personas puedan estar incluidas dentro de este proceso y que puedan estar fiscalizando lo que estamos haciendo dentro de la convención también. En ese sentido también es importante que las sesiones también sean abiertas, en el sentido de que puedan ser transmitidas online, por ejemplo. Todo va a depender de cómo siga la pandemia, pero que esto pueda quedar abierto para todo público que desee saber qué es lo que está ocurriendo. No puede ser que este proceso se cierre como se ha cerrado históricamente. Esta es la primera vez que tenemos la posibilidad de elegir quiénes van a ser las personas que componen esta convención, y por lo tanto tenemos que hacer un uso adecuado de eso y que sea transparente, no más a puertas cerradas como ha sido antes. Y de ahí en adelante buscar que todos los procesos también sean de esta misma forma. Hace poco tuvimos una reunión con una iniciativa que se llama vinculante.cl, que nos planteó el hecho del el modelo que tienen en Suiza de democracia participativa, y consiste en 3 puntos que son, por ejemplo, que para hacer reformas constitucionales es obligatorio que haya un referéndum nacional. Por lo tanto, si se quiere cambiar, agregar o sacar alguna norma constitucional, algún artículo, tiene que ser sí o sí llevado a referéndum nacional. En caso de que, por ejemplo, se quieran hacer otro tipo de referéndum como derogatorio, para así vetar leyes que se están trabajando en el Congreso, también se pueden realizar mediante la junta de firmas, etcétera, y que se puedan impulsar proyectos desde la ciudadanía, desde las comunidades organizadas, desde las organizaciones sociales, y que esto incluya a todas las personas, porque siempre se habla justamente de la ciudadanía, pero esto deja fuera a todas las personas que no tienen la ciudadanía, como personas que son migrantes, como adolescentes, niños, que también tienen que estar presentes en este proceso desde distintas maneras claramente, pero tienen que estar también vinculados. Así que esas son, desde esa exposición que tuvimos de parte de ellos, nos pareció que es adecuado. Y también nosotros teníamos la idea de hacer esto de los referéndum revocatorios, que se planteara como una posibilidad. Y ahí lo que nos plantearon de vuelta fue que en Suiza no hay referéndum revocatorio porque pueden ser sometidos a populismos, en el sentido de que de repente se puede bajar gente solo como por populismo. Entonces, ahí nos quedamos pensando, y no tenemos una postura como muy clara ahora al respecto, pero sí es algo que tiene que ser analizado, creo. También pensando en que justamente yo les decía que yo no tengo las respuestas a todo, no voy a representar mis ideas a la convención, ni lo que yo creo o lo que yo quiero, sino que lo que quieran todos. Por lo tanto, creo que tiene que ser analizado en conjunto también.
y de esa forma ver cuáles van a ser cuáles son las medidas que queremos poner como artículos en esta nueva constitución. Eso, y lo último es que queremos que esto se haga desde la institucionalidad, en el sentido de que esté establecido y resguardado por el Estado, que existan estos espacios vinculantes, pero si una vez más nos niegan estos procesos, nosotros estamos comprometidos a que lo vamos a realizar de igual manera las asambleas, aunque no estén como dentro del reglamento, tenemos que seguir con estos espacios de participación en el territorio, que es sumamente importante para que este proceso realmente pueda ser democrático y pueda ser como lo exigimos desde un principio, que nosotros queríamos asamblea constituyente, nos la negaron y están tratando de cerrar todas las puertas para que este proceso no sea participativo, pero tenemos que hacerlo igual. Cierto. Mira, hubo un problemilla, pero yo estoy reemplazando a Gabriela por mientras, que se le apagó el computador, pero sigamos mientras con... ¿a quién le toca ahora? ¿O quién quiere seguir? Ya, Ingrid. Parece que yo soy la que falta de esta Ya. ronda. Ya. Cuéntanos. Bueno, trata de que... en disculpa. general nosotros planteamos desde, al igual que... Sí, sí, continúa. Parece que está fallando mi conexión. No, al menos yo te veo y te escucho bien. Ya. Bueno, lo que nosotros hemos pensado respecto a la participación, a la real participación, no solamente en el proceso constituyente, sino que en todos los procesos políticos que se vienen de aquí para adelante, es que existan mecanismos de amplia democracia en sistemas que se puedan dar desde lo local, lo comunal, para que de alguna forma todos participemos en los procesos que involucran dejar cargos de poder, posicionar a uno de nuestra misma gente dentro de los espacios de poder. También creemos que es una fórmula, que exista la participación no solo en esto del voto y la elección, sino que también dentro de los procesos políticos que se van generando, se vaya dando participación a la ciudadanía en los espacios políticos de poder. En la misma convención nosotros también hemos planteado la necesidad de que se abra el proceso, de que los 155 convencionales constituyentes quieren llegar a escribir una constitución a puerta cerrada. Creemos que a esta altura del desarrollo tecnológico se puede transmitir por las plataformas digitales. Parece que voy a sacar el video para que se escuche mi voz, porque no, tengo problemas con la señal. ¿Me escuchan? Sí. El problema es que desaparece la transmisión de Facebook si uno borra la cámara, pero igual Ah, probablemente... no puedo sacar el video. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, escuchamos. Ya, entonces nosotros hablamos de una amplia y alta participación dentro de todos los procesos políticos desde la ciudadanía, y en la Convención Constituyente hablamos de abrir el proceso, de transparentarlo, y de que en este reglamento que vamos a entrar a escribir desde la Constituyente existan los mecanismos, las regulaciones, de que todos los convencionales constituyentes tengan comunicación con las bases que los eligieron o que los levantaron para este propósito, en este rol. Entonces, los sistemas pueden ser variados, pueden ser estas reuniones virtuales, pueden ser la obligación de ir al territorio a recoger las opiniones, las conclusiones, las reflexiones
que se vayan dando en estas asambleas que señalaba, por ejemplo, Marcela, y que seguramente a nivel de los pueblos originarios se van a andar en dinámicas de tragún, de conversaciones y de análisis de los temas. O sea, con las formas que los pueblos vayan definiendo, se tienen que poner las propuestas que se vayan levantando en cada uno de los espacios territoriales. Entonces creo que hay que saber que nosotros como convencionales, por lo menos desde nuestra candidatura, vamos a hacer un puente entre el pueblo mapuche en este caso, y la convención, lo que pase adentro. Entonces es muy importante que se den estos espacios, que dentro del reglamento quede establecido los mecanismos en los cuales cada constituyente tiene que traer propuestas desde el territorio, no desde una oficina, no desde un equipo de operadores políticos, tecnócratas, sino que desde las asambleas, y eso se puede regular. Nosotros podemos traer registro con firmas incluso de lo que están proponiendo las asambleas y las distintas colectividades. Y eso creo que va a ser determinante. Y es ese tipo de democracia participativa, ese tipo de trabajo asambleísta que es muy largo, que puede ser como hasta complejo, se tiene que ir dando, se tiene que ir gestando, porque eso realmente va a hacer que las personas, los ciudadanos y los pueblos se sientan partícipes de este proceso y tengan la legitimidad que necesita. No solamente eligiendo representantes, sino que también siendo activos dentro del proceso. Nosotros llamamos a ir a votar, por supuesto, el 10 y 11 de abril, pero también hacemos un llamado a la responsabilidad de este proceso con todos. O sea, no solamente dejarlo en las manos de los convencionales constituyentes, sino que toda esta ciudadanía que se ha manifestado y los pueblos que nos hemos movilizado, tenemos que estar pendientes del proceso hasta que termine. Y más allá, porque después hay que ver que los acuerdos que se logren y los avances que se logren establecer en el proceso constituyente tienen que decantar y bajar hacia como decimos nosotros, un buen vivir. Y eso va a ser en un periodo de años, no va a ser automático. Entonces tenemos que seguir luchando después, organizados, para que de alguna otra manera nuestra voz y nuestra participación sea incidente en todos los procesos políticos que se vienen. Y ahí seguramente nos vamos a encontrar creando mecanismos nuevos de participación, y creemos también, como lo decían las anteriores compañeras, que tiene que ser un proceso de alta participación, de transparencia, televisado. Todos los acuerdos que pasen dentro de la Convención Constituyente y los que se vienen para el futuro no pueden ser a puertas cerradas. El Parlamento ya debe dejar de legislar a puertas cerradas. Tiene que haber otros mecanismos en los cuales también las autoridades que se designan, o sea, que se eligen, tienen que rendir cuentas y tienen que ser servidores de quienes los eligen. En este caso tienen que ser servidores del pueblo. Así es que eso en general. Muchas gracias, Ingrid. Ahora vamos a hacer la última pregunta, que tiene que ser en 1 minuto, pero ya han respondido a esta pregunta a lo largo del conversatorio, porque muchas han indicado ciertos elementos que podrían vincularse con la misma, que es cómo podemos hacer que la Constitución que se escriba sea feminista o poder visualizarlo a lo largo de la Constitución, porque sabemos que no va a ser solamente un capítulo, lo que queremos es transformar, de lo que he entendido, queremos transformar el sistema político y por tanto va a transversalizar toda la Constitución. Pero en 1 minuto quiero que me digan cuáles son esos elementos esenciales que ustedes consideran que deben estar en la Constitución para que la consideremos, para que ésta sea feminista. Por favor, Natalia, puedes empezar. Bueno, o sea, todos los artículos de la nueva Constitución tienen que estar pensados desde una mirada y una perspectiva de género que logre visibilizar todas las realidades que se viven en el país. También desde lo que planteamos como la perspectiva del eje rector de los cuidados, va a apuntar a que tengamos una Constitución que resguarde los derechos de todas
todos y todes. Y que lo importante acá es que podamos visibilizar todas las realidades, porque la Constitución actual lo que tiene son generalidades y por lo tanto eso invisibiliza a los grupos que hemos sido históricamente violentados y abandonados por el Estado. Por lo tanto es necesario explicitar quiénes son las personas que componemos este país, para que de esa forma todos, todas y todos podamos acceder a los derechos que ahí se expliciten. Entonces tenemos que estar las mujeres que hemos sido invisibilizadas históricamente, las disidencias sexogenéricas que también han sido invisibilizadas, personas en situación de discapacidad, personas en situación de calle, pueblos originarios, todos los grupos que hemos sido excluidos del Estado, que nos hemos encontrado a la deriva, tenemos que estar. Y de ahí que todos los artículos sean pensados desde esa manera, desde esa perspectiva, incorporando a todas las personas que habitamos este país y los chilenos que están en el extranjero también, para que así podamos estar incluidos todos, todas y todes. Muchas gracias. Marcela, por favor. En un minuto. Ya. Bueno, como dijo Natalia, con perspectiva de género, lo dije igual hace un rato atrás, no podemos pensar en redactar una constitución sin considerar la perspectiva de género, la mirada desde todos los géneros y todos los grupos de personas que existen, porque es necesario, aunque sea extensa la constitución. Yo he escuchado a mucha gente de derecha decir que la constitución breves son las buenas, las muy extensas no son buenas. Eso es mentira, eso no es así. Mientras más explícita, mejor, mucho mejor. Y obviamente creo que desde la mirada feminista hay que pelear, yo siento que es necesario pelear, por ejemplo, en lo que es la administración del poder y el cómo se da el poder en este país de manera paritaria. Creo que ahí es fundamental levantar la concepción de paridad para que no se dé tan solo en este proceso de la convención, sino que empecemos a vivir los cargos de poder y todo lo que la autoridad como la conocemos hoy en día desde la paridad. Creo que eso sería un avance en el reconocimiento de todes, de todes. Y a lo mejor en ese sentido habría que redefinir la paridad, no tan solo de la paridad entre hombre y mujer al asumir cargos públicos, sino que redefinir esta paridad desde el género, porque en realidad todos tenemos espacio a poder formar parte de estos procesos de poder que existen, pero tiene que ser desde esa mirada. Claro, me parece. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque normalmente se separa, que es una idea que tengo yo, que se separa a las personas entre hombre y mujer y se olvida que hay personas que son no binarias o que no se identifican con La lo que significa ser hombre. La paridad está definida así, la paridad claro. la definen así. Entonces, Entonces hay al que final redefinir la paridad. Como lo que tú decías de que al final nos estamos convirtiendo en lo que queríamos destruir. Entonces al final es como, exacto, vamos a ser solo hombres y mujeres y después olvidamos a otros excluidos también. O sea, exacto. nos produce esta paradoja constante. Jimena, por favor. Gracias. Comparto lo que dijeron Natalia y Marcela. Tiene que ser con una perspectiva feminista y una perspectiva de género, sexo-género más amplia de lo que está planteado en la Constitución. Y tiene que ser muy explícita, porque sabemos que la Constitución habla muy en general, pero no abarca los diferentes escenarios con los cuales nosotros estamos diariamente enfrentándonos. Entonces, partiendo de eso, ya se puede ir generando la transformación de la Constitución, donde tiene que estar incluso explicado con manzana o explicado muy detalladamente, artículo por artículo, cómo queremos que esté la perspectiva sexo-género y las diferentes realidades y diferentes escenarios, porque claramente, como tú comentabas, Maga, estamos cayendo, o sea, todavía existe hombre-mujer y no se no se involucra o no se contempla a las personas que somos disidentes, o que los no binarios, los que no quieren entrar en ninguna clasificación. Entonces, aunque sea explicado con pera y manzana, tiene que estar detallado en todos los artículos, y eso es súper importante en cómo también cómo vamos a escribir los conceptos que vayamos utilizando en la Constitución, en donde podemos
abarcar los diferentes escenarios, los diferentes sexos género que estamos constantemente viviendo, y que constantemente van apareciendo más formas de llevar la sexualidad, de llevar la vida diaria, y también tenemos que estar abiertas a ir aceptando eso y no caer en la discriminación, no caer en que se contemple solamente hombre-mujer y algunas disidencias, sino que tenemos que ampliarlo, y en la Constitución tiene que estar explicado con pera y manzana para que después exista una educación sobre la Constitución. Eso. Gracias. Gracias, Jimena. Tuvimos un problema técnico con Ingrid Conejeros, al igual como pasó conmigo, que me caí y ahora volví. Así que, como tenemos el tiempo justo, vamos a esperar, o sea, vamos mientras la esperamos de que vuelva y responda a la pregunta que estábamos haciendo, vamos a llegar a la parte final, que es que cada una llame a su distrito, las personas que forman parte de su distrito, a votar por cada una de ustedes en 1 minuto, 30 segundos, porque estamos con el tiempo justo. Así que partimos por... Ah, volvió, ha vuelto, llegó Ingrid, así que vamos a esperar que nos responda la pregunta, la última pregunta. Ingrid. Hola, disculpen. Sí, no te preocupes. Bueno, estaba pensando en lo que estaban comentando recién, la última pregunta. Quiero decir que nuestra candidatura no se levanta desde los feminismos, ¿ya? Aunque parezca extraño que yo esté hablando aquí en este conversatorio, creo que es importante comunicarnos, es importante darnos apoyo. Nosotros sí nos relacionamos con muchas amigas que están en el feminismo y levantamos también la causa antipatriarcal, antirracista, antineoliberal y también antimachista. Nosotros no creemos que se pueda construir una sociedad, ningún pueblo puede seguir arrastrando estos lastres que tienen que ver con el establecimiento de un Estado patriarcal también, pero también creemos que dentro de lo que se plantea para futuro, hay términos que hay que conversarlos, discutirlos. Por ejemplo, el tema de la paridad. Yo entiendo que la paridad tiene que estar en donde no existe la participación para nosotras, como mujeres, porque es una necesidad de que sí exista. Y ahora en este proceso constituyente, nosotros como mapuche nos ha pasado que el tema de la paridad nos pesa de cierta forma, porque se nos ha impuesto. Resulta que la mayor cantidad de candidatas mapuches para la convención constituyente, de candidatos, somos mujeres, y las más fuertes somos mujeres. Pero resulta que por el tema de la paridad, en el caso de que llegamos, las principales somos mujeres electas dentro de las 7 escaños, vamos a tener que cederle a los hombres. Entonces, para nuestro gusto, desde nuestra visión como pueblo, no nos va a favorecer. Entonces, aquí creo que hay que analizar el tema de todos los términos que se van universalizando y que pueden ser buenos para ciertos espacios donde sea minorizado, infravalorado la participación de la mujer, pero hay otros donde no está dado en esta mecánica, con este sistema. Nosotros no negamos que exista el machismo ni el patriarcado, pero sí sabemos que hay muchos lugares donde nosotros las mujeres somos lideresas, donde las mujeres estamos marcando la pauta. Entonces, desde nuestras posiciones de pueblo originario, creemos que hay que conversar cómo el feminismo también va entrando o se va instalando desde una perspectiva muy de afuera. O sea, en nuestro caso, las luchas siempre le hemos dado a hombres y mujeres como pueblo. Y nos vamos a seguir apoyando hombres y mujeres, y las políticas que se vienen tienen que ser para todos, porque el buen vivir lo construimos entre todos. Entonces nosotros hablamos, y en esta candidatura hemos hablado de la pluralidad, de que el poder que se viene para nosotros tiene que ser amplio. Tenemos que atender a nuestras particularidades también y a la diversidad que existe en nuestro pueblo. Y dentro de esa diversidad estamos los hombres, las mujeres y las disidencias. Y para todos tiene que existir este kumemonien. Por eso no lo vemos solo con el filtro del género, lo vemos desde el crecimiento de un pueblo en su amplio espectro.
Así es que ahí sí estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que ustedes han dicho, pero hay otras que tenemos que conversarlas. Y creemos que estos son los espacios apropiados para hacerlo. Ya. O sea, se me notaba otra perspectiva porque normalmente se tiende a universalizar ciertas prácticas que son occidentales, podríamos decir, pero también no dejamos de lado las visiones de otros pueblos que no ven esta separación tan tajante entre hombres y mujeres, por ejemplo. A mí al menos me parece muy enriquecedor esta discusión. Y por eso la llamo a cada una, partiendo por Marcela, para que en 30 segundos llamen a las personas que son parte de su distrito para que voten por ustedes. Bueno, a las personas del Distrito 21 de las provincias de Arauco, de Biobío y la comuna de Lota, invitarlas a participar este 11 de abril del proceso constituyente de esta elección y a investigar y conocer a sus candidatos, a los candidatos del distrito. Entre esos estoy yo. Me pueden ver a través de mis redes sociales, que son Marcela Saavedra 21.cl, Marcela Constituyente, el Instagram, y el Facebook Marce Saavedra 21. Ahí pueden conocer, saber quiénes somos, porque creo que es sumamente importante votar conociendo a los candidatos. No todos, aun cuando digan todos independientes, la independencia también tiene una segunda lectura, y hay que leer y hay que informarse y hay que saber bien qué es lo que uno está votando y a quién está votando. Así que eso, a la gente del Distrito 21, invitarlos a conocerme, y quien ya lo tomó decidido, recuerde YQ28. Muchas gracias. Natalia, por favor. Bueno, mi nombre es Natalia Aravena, para que se acuerden. Voy como independiente en la lista Pro Dignidad. Soy YQ24. Voy por el distrito 13, que compone comunas de la región metropolitana, que son San Miguel, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna y Pedro Aguirre Cerda. Así que hago el mismo llamado de Marcela a que se informen quiénes son los candidatos y las candidates, porque también hay mucha persona que está haciendo candidaturas de independiente y que después uno ve la historia para atrás y se ve que no son independientes realmente, o que no defienden los intereses que están diciendo defender finalmente. Así que eso, a buscar información para votar informado este 10 y 11 de abril. En mis redes sociales me pueden encontrar como natiaravenaconstituyente.cl, el Instagram también es natiaravenaconstituyente, con Y. El Twitter es natiaravenac, y el Facebook Natalia Aravena Constituyente Distrito 3, ahí para que me puedan encontrar y buscar más información de mí, porque hay que votar con información de por medio. Así que eso, y muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchas gracias, Natalia. Jimena, por favor, 30 segundos. Ya, mi nombre es Jimena Salgados, voy candidata a constituyente por el Distrito 22, independiente, netamente, o sea, de verdad independiente. La invitación, como le hizo Marcela y Natalia, a que la gente se informe, que busquen las redes sociales. Bueno, mi Instagram y mi Facebook son Jimena Salgado Constituyente, y también quiero hacer la invitación a que busquen las plataformas de la OSTW, que es la lista a la cual participo, porque la idea es que llegue alguien de la lista, porque estamos trabajando un programa en conjunto y la idea es posicionar la lista dentro de las votaciones. Así que OSTW, Jimena Salgado, constituyente, lista ZK. Así que eso. Muchas gracias. Ingrid, para terminar, por favor, 30 segundos. Bueno, muchas gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan, sobre todo a las personas mapuches que están en distintas regiones, en distintas comunas de este país. Les invitamos a votar primero que todo por mapuche, a pedir el voto mapuche, porque necesitamos entrar con alta votación a este proceso para que seamos legítimos representantes de nuestro pueblo. Hay 1.200.000 personas mapuches acreditadas para votar en la lista del CERVEL, en el padrón. Por lo tanto, de esa cantidad esperamos que llegue aunque sea la mitad, y ya eso va a ser importante. Y bueno, a votar por nuestra candidatura, que es un proceso en construcción, un proceso en colectivo. Yo voy como candidata en este caso de distintos colectivos de Santiago, de comunidades de acá de Temuco,
y la zona, y el número en la papeleta mapuche, que creo que va a ser de color verde para los pueblos originarios esa papeleta, es 123, y mi nombre es Ingrid Conejeros, y el candidato que me acompaña como alternativo es Cristian Pacheco Guayquifil, profesor también, que hemos trabajado desde el inicio y desde mucho antes en lo político. Así es que les invitamos a pedir el voto mapuche, mapuche vota por mapuche decimos, y a marcar este 123, que es muy fácil aprendérselo si es que les interesa nuestra propuesta política. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las participantes por darnos a conocer sus ideas, todas muy interesantes. Creo que todas van por la misma línea, o se dirigen a lo mismo, casi a lo mismo, diría lo mismo. Así que muchas gracias a todas las personas que escucharon también el conversatorio y quedan invitados para el próximo que se haga por FAEM. Eso. Muchas gracias, FAEM, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Éxito para todas. Que les vaya súper bien a todas. Sí. Aguante. Sí, ojalá salgamos todas. Ojalá.